para que aquellos que no se puedan conectar por diferentes circunstancias, y hoy tenemos una circunstancia muy especial que es el partido, tengan acceso a la grabación a partir del día de mañana. Más o menos a mitad de la mañana se están cargando las grabaciones en el aula. ¿Listos? Hoy contamos nuevamente con la presencia de la profesora Paola y vamos a culminar con nuestra temática número 10, hablando de cambio climático. Y quisiera, como siempre, hacer una pequeña introducción a lo que es el cambio climático. Para eso traje una pequeña presentación pidiendo disculpas a nuestra expositora del día de hoy. Y además tenemos 2 videitos para presentar el día de hoy. Yo voy a empezar presentando uno que además no se preocupen, vamos a dejar, ahorita se los paso al WhatsApp. Y como vieron, yo ya cumplí mi tarea. La profe Paola debe estar próxima a entregarme la tarea de ella. Ayer estuvimos hablando de las fibras que quedan cuando bajo la producción de la piña, y ya les mandé esa información por el WhatsApp. Si requieren información adicional, no duden en preguntarme. Ahí vamos en la búsqueda de esta. Entonces, en este momento voy a apagar mi cámara para que no haya interferencias y voy a compartir la pantalla. Y ustedes me cuentan, por favor. Compartimos sonido. Listo, comparto pantalla. Y me cuentan si ya están viendo mi pantalla. Sí. Listos. Entonces, sí, este video... Sí, la estamos viendo. Yo por lo menos la estoy viendo. Ok, muchas gracias. Este video es muy cortico y salió esta semana, nos lo compartió la profesora Paola, lo descartamos y no sé si ustedes conozcan la ONG muy famosa, pues en redes sociales es muy famosa, se lo explico con plastilina, así se denomina, y ellos hicieron un video que le solicitó la UNESCO, muy cortico, pero que además es muy explicativo relacionado con las migraciones ocasionadas por el cambio climático. Entonces lo vamos a ver, son 2 minuticos de video, prestamos mucha atención y ahorita se los dejo compartido en el WhatsApp. A lo largo de la historia, cambios climáticos y desastres naturales han determinado la distribución de la población en nuestro planeta. Pero en las últimas décadas se están experimentando muy deprisa fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, sequías, incendios, huracanes, entre otros, los cuales provocan que millones de personas se vean obligadas a abandonar sus hogares. Comunidades costeras de todo el mundo están siendo afectadas por la subida del nivel del mar a causa del derretimiento del hielo polar. El riesgo de incendios aumenta a nivel global. Incluso en Siberia y en el Ártico se presentaron incendios forestales en 2019. En otros lugares, como en la zona de Sahel, en África, las lluvias escasean y la gente migra acosada por el calor extremo que hace la tierra improductiva. Ya no se puede confiar en los ciclos de la naturaleza para la siembra y la cosecha. En la India, más de 300.000 granjeros se han suicidado en las 2 últimas décadas tras años de sequía que han arruinado sus cultivos. En los últimos 100 años, el clima ha cambiado mucho más que en los 10.000 años anteriores. Cada año, 15.000 millones de árboles en el planeta son talados. Hemos convertido la mitad de nuestras tierras fértiles en tierras de cultivo. Y redujimos la fauna silvestre más del 50%. Expertos advierten que, de continuar así, en las próximas décadas desaparecerán gran parte de los animales y plantas del planeta. La producción de alimentos entrará en crisis por la sobreexplotación de los suelos. Y las luchas humanas serán por agua y alimentos. Se prevé que para el 2050, 200 millones de personas podrían migrar internamente en el mundo a causa del cambio climático.
Los efectos de la crisis climática, los desastres naturales y la degradación ambiental provocan cada vez más migraciones a nivel mundial, generando refugiados climáticos. ¿Cuántas personas más se verán obligadas a abandonar sus hogares para mediados de este siglo? Terrible, ¿no? De eso vamos a hablar el día de hoy. Muy triste. Se dice además que más que por las guerras, más que por desplazamientos forzados diferentes al tema de cambio climático, las migraciones ocasionadas por este fenómeno van a superar cualquier tipo de migración que hemos conocido nosotros. Bueno, ¿me siguen escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bien, sí, bien. Uy, bueno, ya escucho más personas, qué bien. Va mejorando la audiencia. Bueno, entonces, como les venía diciendo, el día de hoy vamos a revisar el cambio climático y su relación con el sector rural. ¿Listo? Entonces, pues nosotros reconocemos que el clima es un recurso natural que afecta a la producción agraria. Su influencia en los cultivos depende de las características de donde estén ubicados geográficamente y de las condiciones de producción. El clima determina los lugares donde pueden crecer los cultivos y sus rendimientos. Todos los ecosistemas agrícolas y forestales dependen de la fotosíntesis y esta de la absorción de energía y CO2 por las especies vegetales. En definitiva, el clima se convierte en el principal factor que fija la productividad de una producción agraria. En cuanto al cambio climático y la agricultura, nosotros podemos afirmar que a largo plazo, en particular el calentamiento del planeta, afecta a la agricultura en diversas formas y casi todas son un riesgo para la seguridad alimentaria de las personas, sobre todo aquellas que se encuentran en más grado de vulnerabilidad. De acuerdo a esto, es menos previsible el clima en general, lo que complica la planificación de las actividades agrícolas y eso lo estamos viviendo hoy en día. Puede aumentar la variabilidad del clima ejerciendo más presión en los sistemas agrícolas que se encuentran en situación de más fragilidad. Los extremos climáticos, que son casi imposibles de prever, se hacen y son hoy en día más frecuentes. Aumenta el nivel del mar, lo que es una amenaza para la valiosa agricultura de las costas, en particular de aquellas islas pequeñas de tierras muy bajas que ya en algunos casos se conoce que han tenido que ser desocupadas por los habitantes porque ya el agua las está consumiendo. La diversidad biológica se reduce en algunas de las zonas ecológicas más frágiles, como son los manglares y las selvas tropicales. Las zonas climáticas y agroecológicas se modifican, obligando a los agricultores a adaptarse. ¿Alguien quiere hablar? ¿No ves? Bueno. Obligando a los agricultores a adaptarse y poniendo en riesgo, obviamente, a la vegetación y a la fauna. Avanzan las plagas y enfermedades portadas por vectores hacia zonas donde antes no existían. Y además, vectores buenos como las abejitas, recuerden uno de los videos que nos colocó Maritza, creo que fue ayer o antier en nuestro chat, habla pues de la importancia de las abejas y obviamente que son un indicador muy grande de la problemática que se está viviendo, ¿sí? Sabemos que en algunos lugares ya empezó un proceso grande de extinción de estos seres vivos tan maravillosos pues que propenden por la alimentación humana. Bueno, entonces, pues como dice la diapositiva, la variabilidad natural de las lluvias y de la temperatura, además de otras condiciones del clima, es el principal factor que explica la variabilidad de la producción agrícola, lo que a su vez constituye uno de los factores principales de la falta de seguridad alimentaria.
En ese sentido, vale la pena revisar un concepto que se va a repetir a lo largo de la exposición de la profe Paola el día de hoy, el calentamiento global. Miren esa imagen tan impactante. Es posible que la veamos algo exagerada, pero es algo que está ocurriendo. Por falta de tiempo, nosotros no podemos ver un video, espero que ya muchos lo conozcan, pero para quienes no lo conocen, les voy a poner el enlace en el WhatsApp. Es un video de más de 1 hora, largo, que saca Naciones Unidas y que está protagonizado, es documental protagonizado por Leonardo DiCaprio, que es vocero de Naciones Unidas para el tema de cambio climático. Pues lo hacen así, escogen famosos que además muy queridos por todos nosotros, que se convierten en voceros, y él desde muy pequeño, como explica en el video, se ha dedicado a estudiar este fenómeno. Vale la pena que lo miremos y vamos a tener ya una interpretación más profunda de lo que es esta fotografía que traemos nosotros en esta diapositiva. Si bien el cambio climático representa una de las mayores crisis mundiales a las que la humanidad se va a enfrentar a mediano plazo, aunque sus efectos ya se están dejando ver, al ser la agricultura una actividad dependiente del clima y del entorno, es lógico suponer que va a ser una de las más afectadas por el calentamiento global. Y en muchos lugares ya se están haciendo estudios para tratar de adaptar las técnicas agrícolas a una realidad cada vez más cercana. Perdón, un segundito, que es que tenemos un compañero, alguien que no se ha podido conectar, pero ahorita le ayudo. Listo. Entonces, pues, siguiendo con el tema de calentamiento global, podemos revisar que a lo largo de la historia la Tierra ha sufrido varios ciclos de enfriamiento y calentamiento, que son consecuencia de distintos procesos naturales, como son los cambios en los parámetros orbitales de la Tierra, en donde pues la historia nos ha mostrado que si vivieron épocas de volcanes activos en algunas eras de la Tierra, el tema, si bien recuerdan cuando nosotros éramos chiquitos y nos hablaban cómo los continentes se fueron separando de un solo trozo de tierra que existía, y se fueron migrando lentamente hasta formar lo que es la estructura del planeta Tierra que tenemos hoy en día. Sin embargo, también tenemos ciertas actividades humanas que parecen estar teniendo un impacto notable en acelerar este cambio. En especial aquellas que implican la liberación masiva de gases de efecto invernadero a la atmósfera, como es el CO2 y el metano, procedentes sobre todo de la quema de combustibles fósiles y de la ganadería extensiva. La agricultura moderna también está involucrada en la producción de gases de efecto invernadero, especialmente de CO2 y óxido nitroso. Hoy propendemos, sobre todo en el país, el programa Colombia Sostenible propende por el tema de asociación de cultivos que permitan la captura de ese CO2 que se está generando de una manera muy rápida y muy masiva. Determinadas mejoras, como el desarrollo de técnicas para capturar el metano del estiércol o un aumento en la eficiencia del uso de fertilizantes, pueden reducir de forma significativa el impacto de la misma en el calentamiento global. Entre estos se encuentran prácticas que ya se están desarrollando a través de diferentes entidades, y una de ellas que destacamos siempre es la práctica de agricultura tropical que desarrolla Azofrucol. En síntesis, entonces, ¿qué podemos decir acerca de la afectación del cambio climático en la agricultura? Se calcula que el calentamiento global va a afectar de forma diferente a las diferentes áreas geográficas cultivables del planeta. En algunas de ellas,
alguna ligera o algún ligero aumento de la temperatura implican la pérdida de fuentes de agua dulce, desertificación y por lo tanto la degradación del suelo. Vuelvo y hago referencia a al documental de Leonardo Climático, antes de que sea tarde se llama. Ahora busco el enlace y se los paso. Vale la pena que en algún momento que estén con familia, con una familia es importante que repliquemos esta información. Es muy interesante, las imágenes son impactantes, en todos sentidos son impactantes, pues que lo veamos para generar esa conciencia que hemos nosotros ido generando y adquiriendo durante esta semana de reflexión. Entonces, vamos, como les dije, ya vimos el primer video cortico que les voy a dejar ahorita en el aula. Vamos a ver este video que también les voy a colocar el enlace en el aula, no, sino en el WhatsApp para que lo tengan a la mano. La profe Paola, voy a dejar de compartir. Vuelvo acá. Buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos nos toca escuchar el partido por un lado y escuchar la clase por el otro. Ay, un momento que puse el video que no es... Muy alcahueta, profe. No, porque pues la verdad yo no estoy haciendo mucha barra por ninguno, pero pues uno entiende que hay gente que sí le gusta, entonces ahí vamos. Bueno, señores. Ay, no, perdón, profe, pero hay que meterle toda la energía a Colombia, tenemos que ser buenos hinchas. Fa. Sí, muy bien, bueno el regaño para la profe. No, yo soy, lo que pasa es que no. En clase estamos con la mejor energía. Lo que pasa es que yo no soy muy aficionada últimamente al fútbol. Creo que tengo yo teoría que tenemos otros deportistas que se están destacando más y que los estamos dejando relegados, pero esa es otra discusión que no vamos a generar hoy. Pero sí, ojalá nos vaya muy bien porque necesitamos ganar hoy, si no hay posibilidad de ninguna otra cosa. Bueno, señores, como comentó la profe, vamos a iniciar con un video, es un video de 17 minutos más o menos, 17 a 18 minutos, en donde nos va a dar una introducción, así como ese pequeño video que la profe les presentó de Te lo explico con plastilina, se lo explico con plastilina, que me pareció, primero que es significativo porque nos presenta un poco esa realidad, algo que siempre hemos escuchado el término y siempre se ha hablado de los desplazados y los refugiados por diferentes conflictos. Y nos estamos dando cuenta que ya no es un conflicto, sino es una realidad debido a los cambios climáticos que se vienen presentando, sean desplazamientos y se están generando a nivel global, por diferentes razones, ya sea por desertificación, ya sea por el desplazamiento de tierras, ya sea por inundaciones, ya sea porque ya no existe el territorio, islas que se desaparecieron ya totalmente. Entonces estamos viendo una nueva realidad. ¿Qué pasa? ¿Cómo está funcionando todo esto? Entonces, ahora vamos a presentar otro video, poco más largo, 17 minutos, pero también que es muy significativo y que también es una alerta a todos estos procesos. ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Este video es de hace 6 meses, de final del año pasado, de diciembre del año pasado, en donde nos muestran un poco esta realidad, en dónde estamos, qué estamos haciendo y para dónde vamos y cómo vamos a actuar. Entonces les voy a compartir el video, terminamos el video y yo doy mi clase sí súper rapidísimo para que vayan viendo por un ladito, me ponen aquí por este ojo, me miran aquí y por el otro ojo miran al televisor. Aquí yo también les grito los goles, porque aquí yo tengo vecinos que gritan bastante, entonces ahí nos vamos compartiendo. Bueno, permiten un momento. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, señora. Correcto. Sí, profesora, sí. Listo.
En el momento en el que este video fue publicado, quedaban menos de 7 años, 12 días, 21 horas y 59 minutos para evitar un colapso climático. El año 2020 nos dio un adelanto de cómo sería tal situación. Huracanes, ciclones, incendios e inundaciones son algunos de los desastres que dejaron grandes devastaciones desde el Ártico siberiano hasta el Pantanal brasileño. ¿Por qué deberíamos prestarle más cuidado al medio ambiente en el año 2021? El 2020 está en camino a ser uno de los 3 años más cálidos registrados en la historia. Así lo alertó la Organización Meteorológica Mundial en el Informe Provisional del Clima, en el que se evidencia que el cambio climático avanza a pasos agigantados. La temperatura media mundial de enero a octubre de 2020 fue de alrededor de 1,2 grados centígrados por encima del promedio entre 1850 y 1900. Esto también comprueba que los últimos 6 años, desde 2015, han sido los más cálidos que se hayan registrado. Las huellas del avance progresivo de la crisis climática parecen no querer dejar un espacio libre en la geografía mundial. Según el informe, las afectaciones se evidenciaron, por ejemplo, en las inundaciones del África Oriental y el Sahel, Asia Meridional, China y Vietnam. Kenia y Sudán fueron los más afectados en África, con 285 y 155 muertes registradas respectivamente, de acuerdo al reporte. Además, algunos cuerpos de agua alcanzaron niveles récord durante este año, como los ríos Níger y Nilo y el lago Victoria. También se registraron fuertes inundaciones en el sur y occidente de Asia, incluidas China, Bangladesh, Nepal y Myanmar. La India experimentó una de las 2 temporadas de monzones más húmedas desde 1994 y en Vietnam las fuertes lluvias empeoraron por una sucesión de ciclones tropicales y depresiones. Al otro lado del mapa, en Sudamérica, se registraron fuertes sequías en Argentina, Paraguay y Brasil, las cuales además potenciaron una serie de incendios forestales. Los más recordados, el del Pantanal brasileño y la Amazonía. Las imágenes se repitieron en Estados Unidos, en donde los incendios provocados por la actividad humana se acrecentaron por el calor extremo en California. Allí mismo, la temperatura alcanzó los 54,4 grados centígrados el 16 de agosto, la más alta conocida en el mundo en los últimos 80 años. La temporada de incendios, que también afectó a amplias zonas de Australia y Siberia, fue la más violenta de los últimos 18 años. 2020 también rompió récords en tormentas en el Atlántico, al sumar 30 ciclones, dentro de los que se incluyen 13 huracanes, y para los que se tuvo que usar por segunda vez en la historia el alfabeto griego, luego de acabar la lista de los 21 nombres programados. A nivel mundial, el número de ciclones tropicales también fue superior al promedio, con 96 eventos registrados hasta el 17 de noviembre. Casi todos esos desastres encuentran una de sus principales causas en el aumento de la temperatura. Sandra Vilardi, doctora en Ecología y Medio Ambiente y profesora de la Universidad de los Andes, asegura que la situación actual es el efecto acumulativo de la crisis climática. Resulta que este planeta es un planeta donde funciona por movimientos termodinámicos. La atmósfera, el océano, los vientos cambian y se ajustan con esa regulación térmica que hay entre los polos, los océanos y la zona de los trópicos. En la medida que se ha aumentado el calor en la atmósfera y en los océanos, el calor lo que hace es acelerar los procesos. Acelera el derretimiento de los polos, acelera la intensidad de los vientos y lo que estamos teniendo es que el clima se vuelve más inestable. La bióloga considera que a esto hay que añadirle la retroalimentación que la Disculpa, profe Pao, prendes el micrófono, por favor, porque al apagarlo se va el sonido. Se fue el audio del video. Sí. Perdón, se fue el audio. Sí, al apagar el micrófono se va el audio. Te puedes devolver unos segunditos y ya. Devolver el video, perdón. Se fue la profe. Profe. Aquí estoy, aquí estoy. Okay. No nos asustes. Un momento, ¿me confirman ahorita, por favor, si se escucha? Sí, señor. Pensaba que había ido el partido. No. Sí, señor. No estamos escuchando ahí. Hay que dejar encendido el micrófono, creo. ¿No están escuchando? No. No, ahí no.
Momentico. Vuelvo a incluir sonido. Listo, yo dejo el micrófono prendido. Es de ella que se gestiona la energía. Por ejemplo, los árboles son unos grandes captadores de carbono, son grandes reguladores térmicos y de agua. En la medida en que hemos deforestado áreas cada vez más amplias, por ejemplo, la Amazonía, estamos perdiendo también capacidad de regulación de fenómenos climáticos y termodinámicos, y esto acrecienta la crisis. Los ecosistemas que más se han visto afectados son los océanos, los cuales cubren la mayor parte del planeta con una superficie de 361 millones de kilómetros de los 510,1 millones que tiene la Tierra. No en vano lo llamamos el planeta azul. ¿Pero por qué se ven afectados los océanos? Giovanni Pavón, consultor en energías renovables y cambio climático, dice que la clave está en la absorción del CO2 producido por los combustibles fósiles. Lo que pasa es que cuando comenzamos a quemar más combustibles fósiles y a quemar y a tener incrementar estas actividades, por ejemplo las agrícolas y las ganaderas, tenemos una mayor cantidad de CO2 en la atmósfera. Ese CO2 tiene que ser absorbido de nuevo por esos ecosistemas y cuando estos cuerpos de agua como el mar comienzan a absorber más CO2, comienzan a generar unos procesos de acidificación del mar, es decir, cambia el componente del pH del agua. Esa pequeña alteración hace que todo el ecosistema dentro del mar empiece a cambiar. Una de las consecuencias de esa acidificación, por ejemplo, es el blanqueamiento de los corales. Según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, la mitad de los corales del planeta ha muerto en las últimas 3 décadas. Además, muchos organismos marinos han desarrollado su vida basados en el carbonato de calcio, y cuando el agua se vuelve más ácida, esas estructuras de carbono se empiezan a desintegrar. Pero, adicionalmente, los mares se vuelven más turbulentos, ya que esa relación entre aire caliente y mares calientes generan ciclones y huracanes, como los que vimos en este 2020, más de 20 huracanes categoría 4 y 5. Y con todo esto, los sectores económicos como la pesca y el turismo también se ven afectados. Entonces, realmente, entender que el océano está sufriendo es entender que el planeta entero está sufriendo porque es la parte mayoritaria de este planeta. A veces nosotros desde las zonas más altas de los Andes estamos muy desconectados del océano, pero las lluvias, el oxígeno que estamos consumiendo, todo esto está profundamente ligado con los océanos. Y un país tropical como el nuestro depende muchísimo de esas relaciones de vientos, corrientes y flujos de vida marina que pasan allí. Todos estos daños causados por la aceleración del incremento de la temperatura de la Tierra han sido potenciados por las acciones humanas. La explotación minera y petrolera, la deforestación, el consumo excesivo son algunas de las actividades nocivas para el planeta. Y no solo afecta a nuestra especie. Germán Poveda, profesor de la Universidad Nacional con doctorado en Ingeniería de Recursos Hidráulicos y estancia postdoctoral en la Universidad de Colorado, dice que somos casi tan dañinos como los 5 meteoritos que han causado extinción masiva en la historia del planeta. Hay que preocuparse por resolver el cambio climático porque nos está afectando a todos en nuestras vivencias cotidianas. Nos está mostrando que la impronta que está dejando el ser humano sobre el planeta es muy destructiva porque además del cambio climático estamos causando la 6ª gran extinción masiva de especies vivas por sobrepesca, por sobrecaza, por deforestación, porque estamos adentrándonos cada vez más en los ecosistemas de los animales silvestres. Entonces estamos siendo tan destructivos como lo fueron 5 meteoritos en la historia geológica de la Tierra. Es decir, la 6ª gran extinción masiva de especies la estamos causando los humanos. Para desescalar el cambio climático, coinciden él y Pavón, hay que promover medidas de mitigación y de adaptación que vayan desde la transformación de los modelos de desarrollo a nivel global hasta las acciones individuales de cada uno de nosotros. Sin duda, en ese proceso son fundamentales las decisiones que toman los líderes de cada país, quienes realmente tienen la capacidad de influir sobre todos los sectores. Y las políticas, en mayor o menor medida, deben ir dirigidas tanto para los grandes gremios empresariales como para los pequeños productores agrícolas en cada territorio. Los consumidores debemos hacer un ajuste y un
cambio consciente, pero efectivamente si eso no va acompañado de estímulos para que las empresas y los productores se transformen, pues estamos haciendo solamente una parte de la tarea. Y es ahí donde los gobiernos tienen un papel fundamental en crear los incentivos, pero los gremios y las empresas también tienen que hacerlo, sobre todo porque fíjate que la crisis climática nos va a afectar a todos, a los consumidores y a las empresas. Por eso es tan importante las decisiones políticas y por eso son tan importantes los líderes climáticos que puedan llevar a cabo lo que tenemos que hacer en esta década 2030, que es la gran transición a una economía y a una sociedad climáticamente más resiliente. A esta meta, ya establecida en años anteriores, se le sumaron en el año 2020 un par de problemas: la recesión económica que produjo la pandemia y la necesidad de reactivación económica. Los líderes mundiales tienen que lograr que esa reactivación se genere sin aumentar las emisiones de carbono. Y eso lo que va a hacer es llevar a los productores, a los gobiernos, a entender que la generación de productos de bienestar tiene que hacerse de una manera diferente. Aquí el tema es que hay unos límites de funcionamiento del planeta que ya están transgredidos y que nos están poniendo en un espacio de inseguridad a toda la sociedad. En este marco, el Acuerdo de París ha sido clave para que los países planteen soluciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Una de esas es reemplazar los combustibles fósiles por energías renovables. Bóveda considera que, sumado a ello, poco a poco empiezan a verse esfuerzos de algunos países. Las promesas que hizo la China esta semana de reducir o de volverse carbono neutral para el 2060 es una cosa seria, que China, cuando se plantea una cosa, es en serio. Estados Unidos otra vez con la vuelta del señor Biden a la presidencia, la afortunada salida del señor Trump de la presidencia de Estados Unidos, entonces vuelve a traer a Estados Unidos a liderar los acuerdos y los compromisos vinculantes del Acuerdo de París. Las promesas que ha hecho el presidente Iván Duque esta semana me parece que son esperanzadoras también. Esperemos a ver cómo se va a concretar eso. Entonces creo que también hay ideas interesantes y caminos esperanzadores para ser optimistas. El caso de Colombia es una dicotomía. El país ha hecho un trabajo maravilloso en tener todas las políticas en orden, pero falla al momento de implementarlas. Colombia generalmente se ha caracterizado por ser un país que a nivel de política, a nivel de negociación internacional, a nivel de compromisos internacionales, trata de ser un país en general progresivo. Colombia trata de hacerlo bien en el papel, pero creo que lo hace no tan bien o realmente muy mal en algunos casos también en el terreno, ¿no? Y en el terreno es donde es importante, no tanto en el papel. Para Giovanni Pavón, el inconveniente también recae en los efectos negativos de las políticas que intentan implementar los gobiernos, y la mayor dificultad es no atacar esos problemas. Por ejemplo, se tuvo la intención de reducir la deforestación entre 2015 y 2016, pero esta sigue aumentando. En los últimos 6 años, la Amazonía perdió al menos 552.600 hectáreas a causa de la deforestación. Esto es equivalente a 3,4 veces el tamaño de Bogotá, la capital de Colombia. Según análisis del proyecto de monitoreo de la Amazonía andina, en los primeros 6 meses del 2020, 76.200 hectáreas fueron deforestadas. O sea, los problemas sociales y económicos de Colombia siempre han tendido a abrumar las prioridades ambientales. Entonces, eso, yo veo la función de los organismos que están a cargo un poco de cuidar el medio ambiente de Colombia como un tira y afloja constante. Y hay veces, y son batallas diarias, que unas se ganan y otras se pierden, y pues hay más que se pierden que las que se ganan, ¿no? Por eso necesitamos que los gobiernos cumplan con las promesas que firmaron en el Acuerdo de París y que para 2050 o antes todos los países funcionen con energías renovables, que las emisiones de carbono sean neutras y que adapten los países a convivir con un clima cambiante. Sin embargo, no podemos soltarles todo el peso. Desde nuestra individualidad podemos ayudar a frenar el cambio climático. Tome nota. Los expertos coinciden en que hay 3 acciones fundamentales que podemos realizar desde nuestra individualidad. La primera es ser conscientes de que el cambio climático es real. Es como dejar la negación. Hay muchos humanos en este planeta que desconocen el cambio climático. Necesitamos reconocer que este es el gran reto de la humanidad.
Es importante entender que el cambio climático no nos afecta a todos de la misma manera. La percepción de este varía por diferentes factores, como el lugar donde vivimos, qué hacemos o en qué trabajamos. No es lo mismo el cambio climático para una persona que vive en una isla y vive de la pesca que para una persona que vive en la cordillera de los Andes y se dedica al cultivo, o para una persona que reside en una ciudad. Eso es realmente lo que nos ha faltado, un poco de empatía hacia los demás. Hay gente que hoy ya está sufriendo, hay islas, digamos, hay países isla que hoy se están hundiendo, hay gente que está siendo desplazada ya por el cambio climático, tanto por inundaciones como por sequías. Entonces yo creo que lo primero es como el tema de la empatía, saber que nosotros somos responsables de lo que estoy haciendo hoy en mi país, en Colombia, le puede afectar a alguien en Kazajistán, ¿no? o en Bangladesh, en donde también se han presentado algunas inundaciones a lo largo de los últimos años importantes, que han dejado varios damnificados. Segundo, cambiar nuestros hábitos de consumo. Es importante que intentemos vivir de una manera más sostenible y tratar de promover ese modo de vida hacia nuestros amigos y familiares. Tratar de usar medios de transporte no motorizados, tratar de usar más la bicicleta, digamos que eso se puede hacer dentro de las ciudades, que es donde concentramos en Colombia el 75%, un poco más de la población. El tema de la dieta, ¿no? Digamos que consumir más carne al final sí significa tener una cadena de valor que está mucho más expuesta a la generación de gases de efecto invernadero. Digamos que entre más consumamos carne, pues más vamos a alentar esa cadena. Digamos que eso es un tema que está abierto y está clarísimo para todo el mundo. Siguiente tema que yo diría para trabajar dentro de nuestras casas, el tema del manejo de las basuras. Es increíble cómo nosotros no somos muy conscientes, simplemente como que dejamos la basura, toda la basura, todo el tipo de basura en un solo sitio y nos olvidamos de lo que pasa después. Y tercero, elegir bien a nuestros gobernantes. Necesitamos escoger a personas que se comprometan a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, que opten por nuevas tecnologías sostenibles, que implementen energías limpias, que propongan políticas para frenar la deforestación y la contaminación y que adapten los países y todos sus sectores para poder convivir con un clima cambiante. Necesitamos elegir mandatarios que tengan una meta clara para frenar el cambio climático y que busquen a toda costa cumplirla, porque el tiempo se acaba. Esta es una década decisiva, no solamente para disminuir emisiones, sino para frenar el deterioro de la naturaleza. De nuevo, las dos cosas están unidas y se necesitan, pero se deterioran entre ellas. Si en esta década no logramos esos cambios, vamos a entrar en una etapa de mucha incertidumbre climática que va a ser negativa para todos. Industriales, empresarios, los del Polo Norte, los de los trópicos, los de los países desarrollados y los que no. Aquí el problema es quién se va a adaptar más rápido, quién tiene la tecnología para proteger a sus ciudadanos de una manera más eficiente. Esto es lo que deberíamos estar hablando también hoy en día de la justicia climática ante eso que no estamos pudiendo frenar. Ahora quedan casi 17 minutos menos para que empecemos a tomar mejores decisiones y a frenar el cambio climático. Está en nuestras manos. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Cómo nos vimos ahí? No, interesante el video y de cómo nosotros los seres humanos dejamos las cosas como pasar y no hay acciones que realmente mitiguen el cambio climático y el tema de la basura, ¿cierto? Sí, son temas que realmente uno mira esto y se da cuenta que es una realidad. Como se dieron cuenta, no es un video que nosotros hayamos sacado de por allá un país alejado, lejano, inhóspito, sino es un video hecho y producido en Colombia, donde unos investigadores de nuestro país dan sus opiniones, nos muestran una realidad. Entonces es importante tener en cuenta eso.
qué estamos haciendo, cómo estamos haciendo, qué estamos actuando frente a eso. Perdón, voy a compartir otra cosita por aquí rápidamente. Es este reloj del clima, que es básicamente es un reloj que está ubicado en diferentes partes del mundo. Uno de estos sitios es Nueva York, hay uno en Milán, otro en Pasto Nariño, en donde ¿qué nos muestra? En este primer número nos muestra, es un temporizador que nos muestra cuánto tiempo llevará en las tasas actuales de emisiones quemar todo nuestro presupuesto en carbono, es decir, todo lo que tenemos en carbono, tenemos 6 años, 191 días, 12 horas, 13 minutos y 10, 9, 8, 7, 6, 5 segundos, que es el tiempo que tenemos para acabar esas emisiones de carbono que estamos produciendo. Y ese número en verde, que es un poco más esperanzador, es el porcentaje de creciente energía mundial que se suministra a través de fuentes renovables. La idea es que ese número llegue a 100, que siga en aumento. Sin embargo, pues, la idea es llegar a culminar esos periodos ya en unos datos mucho más alentadores. Sin embargo, pues el tiempo no es mucho, 6 años no es nada. Entonces tenemos que pensar qué vamos a hacer y cómo vamos a seguir actuando. ¿Qué nos falta hacer? Nos falta seguir peleando por esas fuentes de energía alternativa para poderlas obtener y poder lograr, digamos, mejorar esas condiciones. Entonces es un poco eso en esta parte de esta reflexión. Ahora vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. Como les dije, la voy a hacer un poco más dinámica para que no tengamos inconvenientes. Ay, no la presenté. La puse. Aquí estamos. Bueno, entonces seguimos hablando en dónde estamos frente al cambio climático. Esta imagen me llamó muchísimo la atención. Estuve buscando unas imágenes asociadas un poco a esta temática. Y es una imagen en donde muestra a un hombre, pues uno pensaría que es un río. Básicamente es un hombre que estaba en su casa y el agua lo sacó de su casa. Esto es en la India, en las últimas inundaciones, y es un poco lo que está pasando a nivel mundial. Las inundaciones en diferentes lugares generan este tipo de procesos, generan este tipo de inconvenientes. ¿Qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿En dónde estamos ubicados en este momento? Esta frase me ha llamado mucho la atención. Fue de hace exactamente un mes larguito, un mes casi, donde habla: nos estamos quedando cortos y en algunos casos estamos retrocediendo. El mundo no puede mantener nuestras tasas de uso y abuso para siempre. Y es imperativo que aceptemos los cambios en los estilos de vida y en los medios de vida necesarios para lograr los objetivos de 2030. Esto lo plantea la Secretaría Ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica el día 22 de mayo de 2021, es decir, se están dando cuenta. Estos estudios no se están haciendo anuales, estos estudios son permanentes. En la primera imagen a la izquierda son los glaciales, que ya no se ven. Se han perdido más del 80% de los glaciales pirenaicos y para el 2050 podrían desaparecer en su totalidad. De los 52 glaciales que había en 1850 han desaparecido ya 33, la mayoría de ellos después de 1980. Es decir, bueno, todos estos procesos de calentamiento global, de todos estos problemas que se vienen presentando, se ha estudiado que se han generado a partir de todos los procesos de industrialización. Entonces, pues es importante tener en cuenta que debemos entender que vivimos en un mundo industrializado, cómo se ha generado todo eso, todos los progresos que se dieron. Pero ¿cuál ha sido el costo de esto? No se previó nada de esto que estamos viendo. Los glaciales se están perdiendo, aumenta el nivel de los mares, que es lo que comentábamos ahora hace un rato
un poco esas islas que se han perdido. De igual manera, en la segunda imagen, a la derecha, nos muestra el ojo de uno de los huracanes. Este fue el huracán Florence, que puso en alerta a Estados Unidos en el año 2018, pues debido a este calentamiento que se generó en las aguas de allí. De igual manera, nosotros el año pasado, nosotros en Colombia, pues nunca habíamos tenido, digamos, la repercusión tan fuerte de un huracán, y el año pasado, pues nuestra isla de Providencia se vio altamente afectada por este huracán. Todas sus viviendas se perdieron. Yo les cuento la experiencia. Yo tengo estudiantes de la Universidad de la Costa que viven allí. Ellos se fueron para allí en el momento en que entramos en confinamiento. Ellos se fueron para su isla, estuvieron allí en el momento en que se presentó todo este proceso del huracán y todo esto. Pues estuvimos muy alerta porque no tuvimos contacto con ellos por un poco más de una semana. Entonces, cuando ellos ya logramos que se reportaran de diferentes carreras, o sea, además de arquitectura y de otras carreras, logramos que se reportaran, pues nos contaron la realidad y la situación. Ellos nunca se esperaron esto. La isla no estaba preparada para esto. La infraestructura que había no era la adecuada, y tampoco la reacción fue la inmediata por parte de las autoridades. Entonces fue un proceso que fue muy complicado para ellos y que nosotros no habíamos afrontado de manera directa. Siempre escuchábamos de los huracanes que afectaban las diferentes islas, pero en esta ocasión, infortunadamente, nos tocó a nosotros llevar esta situación. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es el cambio climático, que es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Es decir, hacen unos estudios y miran que debido a esa actividad humana, como les digo, hay estudios que documentan que a partir de todo este proceso de industrialización que se generó a final del siglo 18, principios del 19, todo eso se empieza a ver, todas estas variaciones del clima. Se llama cambio climático la alteración de las condiciones predominantes, los procesos externos tales como la variación de la radiación solar, la variación de los parámetros orbitales de la Tierra, los movimientos de la corteza terrestre y la actividad volcánica, que son factores que también tienen gran importancia en este aspecto. Todo esto afecta no solo el clima, sino afecta toda la condición de nuestra tierra. Entonces tenemos que ver y analizar qué estamos haciendo, cómo estamos haciendo, y en este momento no es que vamos a frenar esto y ya no se va a generar y ya no pasó. Ya en este momento tenemos que plantear qué es lo que vamos a hacer y cómo se va a hacer. Hablamos de dos términos que están asociados, pero no son lo mismo. Uno es el efecto invernadero, que es un fenómeno natural que permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para albergar vida. Allí la atmósfera captura los rayos del sol que llegan a la corteza terrestre, manteniéndoles dentro para conseguir una temperatura media de 15 grados centígrados. Es la temperatura media que tenemos en el mundo. En este momento, pues debido a los cambios del clima, pues hay lugares donde hay una temperatura más alta, otras más baja. Sin embargo, la temperatura media del planeta son 15 grados. Y si la atmósfera no atrapa ninguno de estos rayos que rebotan en la superficie, la temperatura de la Tierra sería de menos 18 grados centígrados. Gracias a Dios tenemos estas temperaturas un poco, digamos, este efecto invernadero todavía está haciendo su función, está cumpliendo un poco esa función. Sin embargo, pues debemos tener en cuenta que esos gases que se producen, pues que están naturalmente, son el nitrógeno, el oxígeno y el argón. Sin embargo, debemos tener en cuenta que también está acompañado un poco de ozono, el vapor de agua, el dióxido de carbono y se me acaba de ir el nombre del último. Ay. Nitrógeno, ozono, no, el ozono no. Dióxido de carbono, metano. Y óxido de nitrógeno, ozono, y esos son los gases que están. Sin embargo, debido a la sobreproducción de alguno de estos gases, se va generando
que se debilite un poco esas capas que están cubriendo, digamos, que nos cubren, por decirlo así, la troposfera, la estratosfera, todo esto. Entonces se va generando el incremento de la temperatura promedio de la atmósfera. Entonces es debido a la quema de combustibles, a la deforestación, a la ganadería extensiva, se incrementa la cantidad de gases efecto invernadero. ¿Qué sucede? Que pues, la energía solar pues, va a llegar y va a generar muchos más daños a lo que se está generando en la Tierra. Nos afecta a nivel de problemas de piel, nos afecta a nivel de calor que se genera, también se afecta la temperatura total, y de igual manera pues el ambiente cambia y se vuelve mucho más denso. El incremento global de estas temperaturas pues es básicamente causado por la actividad humana. Entonces es importante tener en cuenta eso. El efecto invernadero es un efecto natural que se da por los efectos que están presentes en todo momento, que no nos van a afectar, que están allí. Sin embargo, el calentamiento global, como tiene todos estos procesos que ya son más acelerados, la industrialización va generando unos gases adicionales que van debilitando todo esto y nos va a generar todas estas problemáticas que actualmente vemos. Yo les comentaba tal vez a ustedes que nosotros, digamos, nos cuidamos mucho cuando vamos a la playa o cuando vamos a la piscina o un sitio de descanso, porque decimos, no, nos vamos a echar bloqueador solar por todo lado y nos vamos a cuidar y y todo esto, pero no pensamos que en las zonas altas es donde más afecta el sol y es donde es más perjudicial, porque pues el sol llega sin ninguna protección. Entonces es necesario tener un cuidado, digamos, ustedes que están trabajando con productores constantemente, pues decirles, miren, por favor, traten de usar protectores solares o usen su sombrero, su gorra, todo esto, las mismas manos, protegérselas, porque pues, los problemas que se están generando en piel son debido a esta alta incidencia del sol. Estos son algunos de esos efectos que se presentan. Imágenes un poco dramáticas como la de este pequeño osito en medio de este panorama desalentador, un poco en los polos, en donde debido a los deshielos se va generando esto. Los osos, no, digamos, la fauna que allí habita ya ha tenido que cambiar muchísimos hábitos que ellos tenían establecidos. La supervivencia los lleva a todos estos procesos. Las inundaciones, de lo cual hablamos ahorita, la primera imagen que les presenté, en la India, aquí igual es en un conjunto, en una ciudad determinada, se generó una inundación, una gran inundación que tapó este vehículo. De igual manera, pues todo lo que se genera por medio de las fábricas y la contaminación de las mismas por todo esto. Los diferentes tornados, tormentas, cambios en el clima, en donde ya no es predecible, por ejemplo, ya no por calendario se puede decir va a llover de tal fecha a tal fecha, sino ya tenemos que esperar cómo es el comportamiento como tal del clima. Ya el clima es totalmente impredecible. Y en este caso, en la última imagen, los corales, esta es una zona de corales en donde gran mayoría de ellos han muerto. Sin embargo, pues se ve un poco, que es aquí abajo, lo que se ve un poco aquí abajo, esos corales que están más marroncitos, por decirlo así, son corales que ya han muerto debido a todos los procesos de contaminación, pero pues digamos que todavía presentamos un poquito de esa esperanza de que se puede recuperar un poco esto. Esos son algunos de estos efectos que se producen, las enfermedades que se producen por la contaminación ambiental. ¿Cuáles son esas enfermedades? Las enfermedades pulmonares, yo les comenté ahorita las enfermedades también que se presentan en la piel por el sol, pero también hay enfermedades que se presentan en la piel debido a la contaminación que hay, una contaminación generalizada que genera que
esas partículas que quedan suspendidas puedan generarle a algunas personas algún tipo de efectos adversos. Esos son tipos de enfermedades que se van presentando debido a todo esto. Entonces es necesario estar alertas y ver cómo vamos a tratar y cómo vamos a trabajar estos aspectos. Hablamos, se tienen en cuenta dos términos, uno sobre la mitigación y el otro es la adaptación. La mitigación básicamente es la intervención humana encaminada a reducir las fuentes o potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero. Reducir básicamente es la mitigación, es reducir los efectos. ¿Cuáles son esos, cuáles son esos factores? La reducción de los gases de efecto invernadero, la captura del carbono con siembra, con diferentes factores, el uso de energías renovables y el uso de transporte sostenible. Poder compartir vehículo con las personas, uso de transporte público, uso de transportes alternativos como la bicicleta, el desplazamiento de un lugar a otro si es cercano, si es posible en medios, digamos, masivos, o caminando, o, bueno, en fin, lo que uno le considere que puede no contaminar tanto como un vehículo, por ejemplo. Y esto se complementa un poco con la adaptación, que es del cambio, que es el proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas humanos, la adaptación se trata de moderar o evitar los daños y aprovechar las oportunidades beneficiosas. En algunos de estos sistemas, la intervención humana también puede facilitar el ajuste del clima proyectando sus efectos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo vamos a reducir esa vulnerabilidad que tenemos frente a todo lo que se está generando? Reforestar es importante, evitar que se sigan generando talas, evitar todos estos procesos que se vienen generando y que infortunadamente en algunos países todavía no se ha tomado conciencia sobre este tipo de temáticas. Los cultivos variados para evitar que se presenten, digamos, en el momento que haya ay, se me acaba de ir la paloma, en el momento en que algún cultivo o algún producto se vea amenazado, pues haya una posibilidad de una variación de algunos cultivos. La protección de infraestructuras, hablamos de infraestructuras en nuestras casas, en la misma ciudad, en el mismo campo, donde estamos viviendo, vivimos muy a la orilla del río, vivimos a la ladera de la montaña, en qué condiciones está nuestra casa, esa casa que nosotros vamos a visitar, qué condiciones tiene, por lo menos el techo está asegurado, digamos, si viene una ventisca fuerte, qué posibilidad hay de que no vaya a pasar nada o que realmente vaya a suceder algo, que se vaya a levantar el techo o que por algún movimiento telúrico también la casa se pueda ver afectada. Las mismas, una recomendación para todos, revisar las instalaciones de energía, agua, gas, en qué condiciones están, que no se presenten, digamos, fugas de agua. Recuerden que primero lo que más nos duele, el bolsillo, entonces esa fuguita que no nos damos cuenta, eso va sumando y eso nos cobra más en el recibo del agua, pero eso no es solo eso, sino que se está perdiendo agua, que es un recurso valioso que en este momento está con bastantes, digamos, en algunos lugares con bastantes dificultades. Lo mismo la energía, cómo son las instalaciones, qué condiciones tengo, mis bombillos, mis focos, de qué características son, si son ahorradores, yo desconecto los artefactos que no tengo en uso o no los desconecto, cómo, qué manera, digamos, aprovecho la energía del sol, digamos, la luz del sol para hacer diferentes actividades, o simplemente yo digo, no, yo hago esto hasta las 2 de la tarde y de 2 a 9 de la noche me encierro en la casa en un cuarto oscuro y prendo todas las luces que tenga a disposición, o aprovecho por ahí hasta las 5:30, 6 de la tarde, en la parte, digamos, en una zona soleada donde puedo aprovechar la luz del sol. Todo eso hace parte de estos procesos. Y finalmente hablamos de la respuesta a emergencias. Identifico entre mi comunidad
qué persona sabe un poco de primeros auxilios. Si no hay nadie, pues diferentes entidades, en Colombia tenemos la Cruz Roja, la Defensa Civil, dan cursos, entonces prepararnos frente a esto, ¿no? Nadie está exento de una eventualidad y debemos saber cómo atender este tipo de emergencias. Ustedes, señores y señoras, tienen un maletín de emergencias en donde tengan unas botellas de agua, donde tengan unos medicamentos esenciales, un botiquín, como se denomina, una linterna, donde tengan unos alimentos enlatados. Pero eso no es un maletín que vamos a tener ahí. No, sí, profe, yo lo armé hace como 5 años. Vaya usted y mire si esos alimentos enlatados todavía sirven o no sirven, por ejemplo. Entonces toca ir revisando las mismas medicinas que tenga allí, el agua que almacena allí, las baterías, por ejemplo, las pilas de las linternas todavía funcionan, si las dejaron puestas, digamos, en un clima tan complicado como en el que yo estoy, como ese Barranquilla, las pilas se sulfatan muy rápido si se dejan dentro de la linterna. Entonces, buscar pues, todo esto y hacer revisiones periódicas, hablar con las comunidades y cuando hablo de comunidades yo me refiero a su comunidad como donde ustedes habitan, como la comunidad que ustedes visitan. ¿Saben de algún plan de evacuación en el caso que sea, ya sea por incendio, ya sea por inundación, ya sea por una fuerte ventisca? En esta zona se presentan, digamos, algunos tornados en ocasiones. ¿Cómo actuar frente a todo esto? En un temblor, ¿cómo actuar? ¿Qué reacción voy a tener? ¿Me voy a meter debajo de la cama o realmente voy a hacer una acción efectiva? ¿Voy a auxiliar a las personas que de pronto lo necesitan? Todo esto se debe tener en cuenta y se debe manejar frente al cambio climático. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo así, profe, que vamos a hablar un poco de respuesta a las emergencias y que la linterna y que el primer auxilio? Pues resulta que es que ya estamos en un punto en que nos debemos adaptar frente a lo que tenemos. Todo puede suceder, así como no puede pasar nada y vamos a vivir felices y tranquilos frente a esto. También pueden suceder eventualidades, inundaciones no esperadas. Hace unos 10 años el país se vio enfrentado a unas inundaciones en diferentes lugares, en el interior del país, en el Caribe, en esta zona, el sur del Atlántico se vio altamente perjudicado por estas inundaciones. Entonces, ver cómo estas personas no estaban preparadas para esto, ellos no se imaginaron que eso les iba a suceder. En algunas, digamos, en algunos estudios y algunas intervenciones que se hicieron con la comunidad, ellos mismos decían que ellos, pues, sí veían que el río subía, pero que ellos no pensaron en ningún momento que eso fuera a ser realmente perjudicial para ellos. Y eran comunidades que no estaban a la orilla del río, eran comunidades que podían estar a 50, 60 kilómetros del mismo río y se vieron afectadas, se perdieron cultivos, se perdieron ganados, se perdieron animales, infortunadamente algunas pérdidas humanas, no muchas, pero se perdieron viviendas, se perdieron comunidades. Cuando hablo de comunidades, era de personas que ya estaban totalmente establecidas y que tenían un tejido social muy establecido y que al momento de perder todo lo que tenían, cambia una visión totalmente. En algún video que tuve la oportunidad de ver hace poco, mostraban un poco de hombres con unas características que eran los proveedores de su casa, eran personas que tenían cierto nivel adquisitivo antes de esa inundación y a partir después de eso, la dinámica familiar cambia, la que se vuelve proveedora es la mujer y el hombre tiene que asumir ese reto de aceptar que sea ella la que gane el dinero. Entonces se presentan una cantidad de problemas en esa parte que deben afrontar. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta, esa respuesta a las emergencias inmediata y la respuesta a las emergencias después de ese periodo. ¿Cómo vamos a trabajar en eso?
¿Dónde nos vamos a ubicar después de... Tenemos una emergencia. Gol. Sí. De Brasil. De Colombia. ¡Oh! ¡Gol! Yo sí escuché, pero dije, no voy a mirar. Yo les voy contando acá. Sigue, bueno, profe. Ok, gracias. Cántelo. Profe, metimos gol. Fa, fa, fa. Muy bien, tan bella, Sandrita. Bueno, sigamos para que sigan metiendo goles, que metan bastantes. Yo la verdad sí escuché un grito, pero dije, yo ni miré aquí al celular que lo tengo abajo, dije, pero ni miro quién metió el gol. Pero igual yo le estoy colocando cuidado a las clases, simplemente me paré y me dijo, mamá, metieron gol de Colombia, y yo, así es. Muy bien, no, tranquilo, tranquilo, y que ya vamos, ya casi. Bueno, entonces frente a todo esto que veníamos hablando de las emergencias y se nos metió un gol, hablamos de qué pasa en América Latina y el Caribe. En las últimas décadas, esto ha generado diversos impactos en América Latina y el Caribe. Recuerden que nosotros somos una región con un uso de economía agropecuaria, en donde también tenemos un alto uso de los recursos naturales. Entonces, todos estos cambios han generado cambios en los ecosistemas y en los usos del suelo. Y todo esto nos produce, digamos, unos impactos a nivel económico y social. De igual manera, pues no tenemos una capacidad adaptativa importante y la misma ubicación geográfica de algunos países impiden que pues se ha permitido que esto se vea altamente afectado. Entonces, es importante tener en cuenta esto, que nosotros somos una región que tenemos unas características geográficas, climáticas y morfológicas que son únicas, pero que se ven altamente afectadas por estos cambios climáticos. Yo les comenté ayer, antier, de algunas regiones en donde se tenían unos conocimientos sobre todos los ciclos del agua, del verano, todo esto. Nosotros, al no tener, digamos, estaciones, no tenemos tan determinados estos aspectos. Sin embargo, por la observación que se hacían las personas, todo ese conocimiento de ancestral que pasaba de voz en voz, digamos así, ellos podían determinar en qué periodos podían hacer alguna actividad, preparar la tierra, sembrar, hacer una recogida inicial, después ya la cosecha completa. Todo esto, infortunadamente, debido a todos estos cambios, ya estas dinámicas se ven alteradas en esos procesos. ¿Cuáles son las principales opciones de adaptación frente al cambio climático en América Latina para el sector agropecuario? Nos hablan de tres opciones: las opciones estructurales y físicas, las opciones sociales y esas opciones institucionales, lo que el gobierno nos plantea. Frente a esas opciones estructurales y físicas, nos hablan de organizar obras de ingeniería y construcción, que en muchísimos casos, por diferentes razones, resultan muy costosos y que son de larga duración, no son tan efectivos inmediatamente, y los costos son más altos. Adaptación basada en ecosistemas que permite absorber y controlar el impacto del cambio climático a partir de la naturaleza, como sembrando determinados árboles, como atendiendo determinadas necesidades. Voy a controlar ese impacto que se presenta. Un momento, por favor. Qué pena, es que yo vivo al lado de unas clínicas y ahorita, hace mucho rato no pasaban la ambulancia. Bueno, opciones tecnológicas para mejorar la productividad. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo mantener, digamos, hacer unas cosechas de una manera mucho más efectiva, mucho mejor? ¿Qué estoy cosechando? Algo de lo que yo estoy cosechando posiblemente esté
se me acaba de ir la paloma, en peligro porque por alguna razón se estén dañando estos cultivos o ya no esté siendo tan importante por alguna razón. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar ese tipo de aspectos? ¿Qué alternativas tengo? Tengo unas grandes hectáreas y entonces voy a dedicarme a una cosecha única. Voy a dejar mi finca y la voy a alquilar para que siembren únicamente un producto, ya sea un producto de consumo o un producto que sea de insumo para otra cosa. Hablo directamente de la palma, que sucedió en muchos lugares de aquí del Caribe. O voy a diversificar mi producción y voy a tener diferentes cosas en donde si en algún momento esto no me está resultando, pues tengo la alternativa de poder solventar de alguna forma u otra con otro producto que tengo allí mismo. Entonces, tener en cuenta eso, cómo estoy haciendo el uso eficiente del agua, bueno, todo esto que se va produciendo. Y finalmente, en esta parte estructural y física, plantear opciones de redes de seguridad social. ¿Qué servicios médicos tengo en el cerca, digamos, en mi sector rural? ¿Cómo es el mercado agrícola? ¿Tengo la posibilidad yo de vender directamente al consumidor o sigo teniendo todo ese proceso de cadena en donde yo le vendo a un intermediario y el intermediario le vende a otro y así finalmente terminan vendiendo en grandes superficies a unos precios exorbitantes, pero yo como productor sigo ganando el mínimo? Entonces, tener en cuenta eso, plantear los bancos de alimentos, la distribución de los excedentes alimentarios, entre otras opciones que se pueden plantear frente a estas producciones y frente al cambio climático y frente a los diferentes problemas que se presentan. Si tuviéramos unos bancos de alimentos y una distribución de estos alimentos excedentes o estos excedentes alimentarios, posiblemente podríamos solucionar uno de los puntos que nos plantean los ODS. De igual manera, hablamos de las opciones sociales. Entonces, programas de educación, extensión y divulgación. Ustedes hacen parte de uno de esos programas en este diplomado, en donde van a hablar un poco de cómo es cómo atender todas esas necesidades. Ustedes también les entregan a las personas herramientas o metodologías para afrontar diferentes cosas o para entender algunas necesidades que tengan a nivel de su producción, a nivel de su tecnificación, cómo pueden plantear una sustitución de algunos cultivos, como la conservación del suelo, cómo cuidar el agua, lo que hemos hablado, que ustedes también me comentaron, los procesos de reciclaje, de reutilización, de reuso de algunas cosas. Entonces, ver cómo cómo ustedes a través de esta educación que están dando y que están generando de una forma u otra, pueden aportarle a toda esa resiliencia que se genera a nivel individual y a nivel comunitario. De igual manera, un poco esos cambios de comportamiento. Entonces, señor, por favor, no queme más ese territorio, no queme más esos suelos. Eso va a dañar su terreno. De igual manera, puede generar una tragedia si no es controlado, o si en algún momento hacen eso y viene una gran ventisca, pues se puede correr a la finca del vecino, la del otro y terminan quemando medio monte por eso. Entonces, entender eso, hacer hincapié ante todo eso, no por el hecho de que los van a llegar de la corporación autónoma a decirles, no, es que eso no lo pueden hacer y le vamos a poner una multa. No, es más por el hecho de, miren, todas esas quemas que ustedes están haciendo están perjudicando el medio ambiente, también están perjudicando su terreno, pueden perjudicar otro terreno, y pues eso puede generarse, infortunadamente en algunas ocasiones, y se han visto en muchos lugares este tipo de situaciones. Y finalmente, hablar un poco sobre la concienciación
de los riesgos climáticos, cómo va a ser la respuesta del ciudadano, cómo va a ser la acción en ese momento frente a una inundación, cómo voy a atender frente a un incendio, cómo voy a apoyar a mis vecinos si en caso de incendio, cómo voy a atender eso. Estamos preparados, yo siempre planteo esto, estamos preparados, las diferentes comunidades están preparadas ante una emergencia en que una persona por lo menos sepa primeros auxilios. Tenemos una camilla, así sea hechiza, como llama uno, pero que permita sacar a las personas de un lugar a otro, o tengo redes en donde yo pueda plantear y establecer, miren, pasa esto, entonces vamos a buscar ubicarnos en la casa que menos afectaciones tienen o está más alejada de esas zonas de riesgo. Entonces, establecer eso. A nosotros nos enseñan en la ciudad sobre evacuación, y si nos plantean planes, si nos sacan corriendo de nuestros lugares de trabajo, de nuestros edificios donde vivimos, o nuestras casas, en los conjuntos, o en donde sea, porque hay unos planes se me acaba de ir el nombre, de evacuación y de esto que hacen como para que uno esté preparado. Pero en el sector rural hay esto, ¿cómo está preparado? ¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos a ayudar? Por ejemplo, se está presentando una crecida de un río. ¿Cómo hago para que las personas puedan, cómo vamos a dirigir todo, que las personas puedan sacar la mayoría, ya sea de sus animales, de sus pertenencias más básicas, cómo vamos a que estas personas puedan lograr todo eso? Es importante generar esta conciencia frente a las personas y frente a las instituciones que deben estar a cargo de esto, porque pues esto hace parte de todos esos procesos que deben tener en cuenta los mandatarios de las diferentes regiones y lugares. Finalmente, las opciones institucionales que nos hablan de las políticas y programas de gobierno de tipo ambiental. ¿Cuáles son esos programas? Una de las políticas, digamos, es la opción que ayer lo mencionaba, de la ISO 14001, que hace parte de todos estos procesos. ¿Qué otros programas hay? ¿Cómo se está actuando frente a ellos? ¿Cuáles son las leyes? En otro de los puntos, las leyes, los reglamentos, las medidas de planificación. El país está, digamos, está atento a todas estas normativas a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos atendiendo esto? ¿Cómo nos estamos enfrentando a esto? De igual manera, finalmente, instrumentos económicos como incentivos financieros, los seguros, bueno, todo esto que nos va a permitir que en un momento determinado, un momento de catástrofe, esto se pueda dar una solución. Pues en el país, digamos, tiene un seguro, se me acaba de ir en el momento el nombre, que atiende un poco estas necesidades, pero ¿cómo si es efectivo esto? Y esto nos va a permitir que las comunidades puedan nuevamente retomar sus actividades, no digo inmediatamente, pero sí en un periodo más corto de plazo que el que generalmente se da en algunos casos de 5, 6, 7 años para solventar este tipo de problemáticas. Entonces, todo esto debemos tenerlo en cuenta. Fin, ya casi para terminar, ya no se preocupen. Hablamos también de la afectación de la biodiversidad. Colombia es uno de los primeros lugares que ocupa uno de los primeros lugares en diferentes rangos de los que se trabaja a partir de la biodiversidad. De esta biodiversidad depende la producción de alimentos, la nutrición y la salud de los seres humanos, que es súper importante y fundamental. Colombia ocupa el primer lugar en especie de aves y orquídeas, el segundo lugar el país del mundo con mayor riqueza de plantas, anfibios, mariposas, peces de agua dulce. Además ostenta la tercera posición en especie de palmas y reptiles, y en el cuarto lugar en mamíferos. Es decir, nosotros debiéramos estar orgullosos de esto, mostrarlo, ofrecérselo al mundo y decirle, mire, nosotros somos los más, vengan y visítennos, miren lo que tenemos, esto es lo que tenemos para mostrar, más allá de todo lo que se presenta de violencia,
Infortunadamente esa estela que todavía cargamos de narcotráfico al hombro, nosotros deberíamos estar presentando esto. Infortunadamente se está viendo afectado todo esto debido al cambio climático. Se está viendo afectado debido a los desplazamientos de tierra que se están dando, debido a las talas de los bosques, por ejemplo. Hace año y medio, cuando en diciembre, entre diciembre de 2019 y febrero, creo que un poco más, de 2020, veíamos cómo el Amazonas se veía altamente afectado por las quemas. Entonces la gente decía, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Pues resulta que esto se generaba pues bajo el consentimiento del mandatario de Brasil, del señor Bolsonaro, se generaba para generar hectáreas para poner ganado, porque para él era más importante eso que mantener la reserva ecológica, que es el Amazonas, no para la región, sino para el mundo. Entonces, es entender esto, que esa biodiversidad se está perdiendo por esa interacción negativa del hombre. Nosotros debemos plantear y presentar ideas en positivo, que afecte positivamente, que intervengan positivamente en el mundo. Todo este cambio climático afecta a la biodiversidad. Aquí volvemos y hablamos un poco de estos cambios de temperatura que afectan la distribución, el tamaño y la estructura y la abundancia de algunas especies. Aquí presento, por ejemplo, a mis amigas las abejas un poco sobre ese riesgo que se presenta para ustedes, pues, digamos, si ustedes lo conocen y lo saben, la importancia de las abejas para la polinización. ¿Qué está pasando debido a todos estos cambios, debido a las quemas, debido a las pérdidas de la fauna, de la flora? Se están perdiendo y las abejas están en vía de extinción. Y pues realmente pues es uno de los graves problemas que se están presentando. Este pequeño animalito insectico que nos acompaña por todos lados y que la gente le tiene miedo, que algunas personas le tienen alergias y que es normal que todo lo que sea se están acabando y está generando unos grandes problemas frente a todos estos procesos de la naturaleza. O sea, es un proceso natural que se hace con la polinización de las abejas, van por todo el mundo, van paseando y van dejando las semillas y van dejando, digamos, se va sembrando de forma natural. Nadie les está diciendo vaya y siembre tal lado, vaya y polinice tal lado, no. Es todo un proceso natural y que va generando digamos, unos procesos productivos que sin darnos cuenta se van estableciendo. Sin embargo, debido a todo esto, se han perdido algunas de estas especies y se presentan en vía de extinción. Entonces es importante tener en cuenta este aspecto porque pues esto afecta la producción agrícola. Finalmente, ya esta sí es casi finalmente, esto es lo que se proyecta 2100, se hacen unos estudios y se va haciendo, digamos, unas rutas de cómo se va a afectar el clima, más o menos. Se plantea que va a haber una disminución de lluvias en los próximos 90-80 años de un 31%. Lugares en donde ya literal no va ni siquiera a llover, no va a tener posibilidad de lluvias. De igual manera, el aumento de la temperatura media. Cuando nosotros planteamos un aumento de temperatura de 2.4, decimos, eso no es nada, es y mucho, porque recuerden que tenemos unos ecosistemas que están acostumbrados a unos climas, a unas condiciones, a unas lluvias, a un ambiente, y se va a cambiar totalmente esto. Yo lo comento con mis amigos y con mis amigas, que les digo, a mí me llama la atención, hace algunos años uno veía en las fotos de los abuelos, por ejemplo en Bogotá, que andaban con sombrero, con gabardina, con bufanda, las señoras con guante, con, mejor dicho, todo el mundo tapado. Ahora
bueno, yo no, porque yo me muero de frío cuando voy a Bogotá, pero las personas andan, las mujeres andan en camisilla, en sandalias, sin medias, ya no es muy habitual, de pronto, no, es que de pronto vaya por la tarde, entonces ya en una chaqueta, los hombres en bermudas, en pantalonetas, y es normal, es habitual, eso no, yo digo, y es donde uno plantea y dice, realmente se está viendo un cambio, las temperaturas antes de pronto, la percepción era que hacía mucho más frío antes, digamos, por esas imágenes, de pronto los abuelos todavía nos pueden decir, no, sí, es que antes hacía mucho más frío, ahora sentimos que la cosa cambió. Entonces es ver que realmente todo esto se está dando, no es un cuento que nos están echando un grupo de científicos por allá diciéndonos, miren, esto puede pasar, sino miren, esto se ha venido dando. Entonces, quienes tengan a sus abuelos vivos, pregúntenle o pregúntenle a los mayores, a los abuelos, a los que visitan, venga, ¿cómo era esto antes? ¿Usted sabía cada cuánto llovía? ¿Usted tenía establecido esto? Y ellos mismos les van a hablar y les van a contar desde su perspectiva y les van a plantear y les van a decir, oiga, sí, aquí ha cambiado esto, el río ya no iba por allí, sino iba por acá, disminuyó el caudal de este o aumentó en algunos casos, qué es lo que está pasando y todo esto. Entonces, esto básicamente es una realidad, es algo que estamos todos de una forma u otra siendo vulnerados y afectados. El cambio climático a todos nos afecta, no a unos cuantos, sino a todos, y debemos tomar algunas medidas y plantearnos y ver cuál es su compromiso con el planeta. Todo esto que yo les hablé en 3 días, básicamente es para establecer cuál es el compromiso que ustedes tienen. Yo sé que ustedes son personas que tienen una conciencia muchísimo más alta que cualquier otra persona porque ustedes trabajan con el agro, ustedes tienen un conocimiento digamos, desde la academia y desde la experticia, mucho más sensible que cualquier otra persona y entienden que esto es necesario tomar unas acciones importantes. Entonces, ya algunos ayer y anteayer me plantearon algunas propuestas o algunas cosas que se venían trabajando, el amigo que estaba trabajando con las fibras. Ahorita creo que ya le mandé, doctora Leonora, algunas de las ONG que trabajan en estos temas. De igual manera, las personas que dicen, no, es que hay una comunidad que está organizada, esos son compromisos. Esa golondrina que decían, no, es que eso no, ustedes son, mejor dicho, ustedes son una parvada gigante que está acompañando todo eso y que hace parte de todo este cambio que debemos plantearnos. Entonces, señores, esto es lo que yo les quería presentar, un poco de qué podemos hacer, cómo podemos hacer, cómo vamos a actuar y cuál va a ser mi compromiso frente a eso. Ese compromiso no es ante mí, ese compromiso es propio de ustedes y que ustedes mismos digan, listo, esto es lo que vamos a hacer y vamos a plantear esto y la idea es que se pueda seguir desarrollando. Entonces, les agradezco muchísimo el acompañamiento que me hicieron durante estos 3 días y micrófonos abiertos para ustedes. Hola, Xiomara tiene la manito levantada. Buenas noches. ¿Ahí me escuchan? Sí, señora. Profe, no, muchas gracias por el tema. Pues me gustaría hacer simplemente pues algunos aportes. Pues el tema a mí realmente me apasiona, el tema de cambio climático. De hecho, en la maestría que se todo fue enfocado a cambio climático, que fue ganadería sostenible en la era. Entonces, era demostrarle a algunos autores ganaderos que participaron en el proyecto que el cambio climático, digamos que existe porque muchos no lo creen, y cómo se puede empezar a adaptar
y a mitad teniendo otras especies que hace 20 o 30 años no se tenían en sus potreros. En cuanto a cambio climático, se tiene, digamos, dos versiones también. Quería hacer como ese aporte, digamos que una es pues derivado de los procesos antropogénicos, que es del que más se viene hablando, y otro que de hecho una vez me tocó también hacer un trabajo sobre ello, derivado de procesos naturales. Dentro de esos procesos naturales, parte ya de geología, por decirlo así, que estudia pues como todo ese proceso, que explicaban de que el proceso antropogénico no influye mucho. Se tenían esas dos versiones, entonces me llamó como mucho la atención esa parte de las dos causas del cambio climático. Y en cuanto a acciones que se han hecho, tuve también la oportunidad de participar con el CIA del Ministerio de Agricultura, haciendo las líneas base de huella de carbono. Es un tema muy importante ahora para empezar a tener esas alternativas, digamos, en nuestro sector agrícola, de cómo podemos empezar a disminuir esa huella de carbono y empezar a disminuir indirectamente esos gases de efecto invernadero. Lo hicimos en 5 cultivos a nivel nacional. Fue un trabajo muy bueno porque además de la huella de carbono se hizo también la huella hídrica. Entonces, para muchos el tema es nuevo, pero cuando empiezan, digamos, a interiorizarlo, se dan cuenta de que todos sí sumamos, que no solo afecta a la parte rural, sino que los del área urbana también tienen que ver mucho con cambio climático. Pero lo que todos, digamos que la conclusión a la que uno llega es que el sector rural sí hay muchas cosas en las que se pueda trabajar, pero a veces, digamos, y lamentablemente los gobiernos no dan el apoyo suficiente, porque cuando uno empieza a revisar cifras a nivel nacional o internacional, las principales emisiones, digamos, son derivadas de, o corresponden más bien a esos países industrializados, donde por ahí dicen que el que peca y reza empata. Entonces simplemente están contaminando y haciendo esa compensación ambiental, y digamos los pequeños productores o con las personas que nosotros estamos trabajando, digamos el aporte es mínimo comparado con las grandes empresas que son las que realmente tienen, digamos, esa obligación de empezar a disminuir porque son los que más contaminan, por decirlo así. Así es, infortunadamente eso se genera. Una de las cosas, digamos, es que lo del apoyo es mínimo. Por eso a veces tenemos que tratar de buscar apoyo fuera, que no sea gubernamental o estatal, porque le ponen a uno trabas. La persona, digamos, ese pequeño productor que necesita un crédito para conseguir, para mejorar, para todo esto, le ponen 1000 trabas, tiene que llevar una firma del Papa, otra firmada por el Dalai Lama y otro por Buda, para que le puedan generar un crédito de 3, 5, 10 millones de pesos. Pero a ese gran empresario que ha tenido todos los problemas del mundo y que, en fin, que hemos visto y que hemos conocido, sí le otorgan ese tipo de préstamos sin ningún tipo de problema. Entonces uno dice, ¿a qué jugamos? ¿En qué estamos? ¿Y cómo es realmente esa compensación? Entonces, pues básicamente es plantear y decir, bueno, sabemos que las condiciones son complicadas, sobre todo en nuestro medio, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que vamos a hacer desde esos pequeños, digamos, desde esas pequeñas acciones. Como dice la compañera Xiomara, como planteó ahorita, uno empieza a hablar de eso y dice, pero es que yo esto lo sé. Y yo sé que esto ya está ahí, pero no lo planteamos y no tomamos conciencia sobre eso. Entonces la idea es eso, plantear un poquito de esa conciencia, establecer que sí, que realmente, bueno, hay una cosa que sí es cierta, no es que todo no somos tan malos, a veces podemos hacer pequeñas acciones
en las que podemos dar soluciones mucho más efectivas frente a muchas otras cosas. Entonces, plantear esas acciones efectivas, dejar de hacer, digamos, esas malas prácticas, por decirlo de alguna forma, y pasarlo a esas buenas prácticas o esas prácticas que nos van a aportar. Siempre planteo, ¿qué puedo aportar yo desde esa persona que ustedes acompañan, desde su conocimiento? Desde eso pueden aportar de pronto a una persona que está en otro lugar, a veces ni siquiera en mismo Colombia, sino en otro lugar, en otro sitio, en otro continente, pero que pueda aportarle de alguna forma. La idea es eso, que podamos compartir un poco el conocimiento, también conocer nuevas experiencias que nos puedan aportar a nosotros. Entonces hace parte de todo este proceso en donde vamos a ver cómo se genera un cambio y un cambio positivo frente a estas dinámicas que estamos viendo. Muchas gracias. Maritza, ¿tenías la manito levantada hace un ratico? Ah, sí, profesora. También quería pues anexar lo que dijo mi compañera Xiomara, lo de la huella de carbono. Hay una calculadora que es muy chévere y allí, como decía en el video que vimos ayer, las pequeñas acciones también suman. Entonces ahí nos hace como un cálculo de todo lo que hacemos en el día, con cuántas personas convivimos, y son todas estas pequeñas acciones que suman una a una, creando conciencia desde nuestro núcleo familiar y también nosotros en nuestros grupos de trabajo, en nuestros departamentos, transmitiendo también esa información a esas personas, como decía la profesora Hernández, a esas personas que tenemos nosotros y que les estamos brindando ese acompañamiento, porque muchas veces las personas hacen las cosas porque tienen total desconocimiento. Entonces, de pronto nosotros remitiendo toda esta información de lo que está sucediendo a nivel nacional, mundial, entonces también es como aportar ese pequeño granito de arena y sumar con acciones a todo lo que está sucediendo, así como lo decía el señor en la conferencia ahorita, que hay, Colombia tiene muchas políticas y están organizadas, pero a la hora de aplicarse, pues son muy nulas. Totalmente cierto. Sí, muchísimas gracias, Maritza. Wilson. Sí, buenas noches. Pues realmente yo he visto más que todo en el pequeño productor, en el sector rural, que muchos comprenden el problema y entienden porque es que prácticamente ellos dependen de las condiciones climáticas en el medio, dependen de la lluvia, dependen de esos cambios que ha sufrido por el calentamiento global, pues ellos lo sufren muy directamente. Y tratan, pues ellos se esfuerzan a sus medidas de tratar de colaborar con el medio ambiente. Pero lo que pasa es que realmente la mayoría de los, en las ciudades que se genera más contaminación, basuras, bueno, toda cantidad de fábricas, todo eso genera, pues, donde están concentradas en las ciudades y donde también debería hacerse, pues, están tratando de hacer esfuerzos. Pero en el sector rural, yo sé que las personas se han tomado mucha conciencia, especialmente el pequeño productor, el agricultor, porque ellos dependen del clima, dependen de las condiciones para tener un buen cultivo. Tratan también por ejemplo, con el trabajo que estamos haciendo de agricultura tropical, ellos nos comentan, o lógicamente las personas más de más edad, comentan que sus abuelos hacían ese tipo de aplicaciones en la agricultura antes de llegar a la revolución verde, los agroquímicos. Ellos hacían ese tipo de agricultura. Entonces, pues el pequeñito granito de arena ahí, pues del esfuerzo de la gente, del pequeño productor. Pero las grandes empresas, eso, deberían pues sumarse en ese esfuerzo, porque pues por ejemplo, aquí nosotros tenemos del río Ariari, que están las gravilleras o esas que explotan en material de gravilla, no hay como un control. Ellos cada rato intervienen en el río, sacan gravilla y el río cambia de curso todo el tiempo. Se está moviendo y no hay como tengo entendido que la gente se queda mucho porque el río se mueve de un lado a otro por culpa de las dragas esas que sacan material del río, y eso lo que hace inundar
sus cultivos, sus fincas, sus casas, pero no hay como alguien que le intervenga o le ponga una reglamentación de tipo de intervención de ese tipo como las gravilleras. Y así hay muchas otras empresas que intervienen en los recursos naturales que no están siendo bien controladas. Gracias, Wilson. Sí, tienes toda la razón. Recuerda que sí, en la primera clase mencionamos eso, ¿no? Que igual el sector rural se convierte en el receptor de todas las basuras del sector urbano. Entonces, si no se genera conciencia, pues desde todos los frentes, desde todas las áreas, entonces pues no estamos haciendo nada. Y quién más que ellos, nuestros productores que han sufrido las consecuencias, porque allá es donde más se vive, ¿sí? Y donde más se siente. Bueno, yo entré aquí a revisar lo de la huella de carbono y cómo se calcula. Ahí uno encuentra diferentes calculadoras. Encontré esta. A ver. ¿Me deja cambiar? Es esta. Bueno, esta nos muestra un poco qué es la huella de carbono, qué es la cuantificación del impacto del cambio climático en las actividades que realizamos a diario. ¿Cómo la calculamos? Aquí nos hacen una serie de preguntas. ¿Cuántas personas viven en casa? Después nos preguntan cuánto pagamos en el servicio de energía, cuánto pagamos si usamos cilindros de gas o si usamos gas natural, si tenemos vehículo, cuánta gasolina cancelamos, es decir, si pago 10,000, 20,000, 30,000 pesos, si uso el transporte público, si monto en avión, si no monto en avión, todo eso, y al final nos da, digamos, un resultado y nos dice si tenemos una huella alta o una huella baja. Bueno, es interesante, uno puede hacer el ejercicio y revisar eso. Si uno tiene una huella alta, le dan algunos consejos y le dicen, mire, su huella es alta, puede realizar algunas actividades, es alta en este factor, por ejemplo, en el uso del vehículo, o el gas que consume no es el que es apropiado. Bueno, indiferentemente le da algunos consejitos para llevar eso. Entonces es un ejercicio que pueden desarrollar. Todo esto, pues como lo han comentado los mismos compañeros, es importante verlo, analizarlo y plantearlo y establecer qué estoy realmente. Ustedes me están diciendo, esto se hace, se maneja, pero ¿cuál es ese compromiso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No es una cosa traída de los cabellos, pues la idea es que todo esto se cumpla para lograr y alcanzar las metas que se han establecido. Si no tenemos un ambiente sano, si no hay unas condiciones adecuadas, no vamos a lograr nada. Es decir, no se va a lograr una salud estable, no se va a lograr unas condiciones laborales mucho más adecuadas. Las ciudades, el crecimiento de las ciudades que afecta el entorno rural también es importante. Entonces, el manejo del agua, qué está pasando con las tierras, quién las tiene, cómo les están produciendo, qué se está produciendo. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta y recordar, digamos, de esa primera clase, todo esto tiene relación y todo esto se ve afectado. Entonces, pues nada, eso es la reflexión que les traigo hoy, para que ustedes pues sean quienes difundan. Ya son muchísimos que van a empezar a difundir esta información y decirle a la gente, eso que usted está haciendo, esas prácticas que usted desarrolla son las adecuadas, o esas prácticas que usted desarrolla, realmente tenemos que evaluar si realmente nos van a permitir mitigar un poco todas estas problemáticas que se están dando. Entonces, pues nada, yo quiero seguirlos escuchando. Ya están en el medio tiempo del partido, creo. Como dar mi aporte, y es que pues la propuesta que tiene Asofrucol de Agricultura Tropical, yo creo que vamos a lograr un cambio dentro de los productores, dentro del manejo de sus cultivos, vamos a llegar a tener un impacto más positivo con las familias. La propuesta de Asofrucol de Agricultura Tropical, yo creo que va a arrojar
unos resultados muy, muy positivos para el cuidado y la conservación pues, del medio ambiente. Creo que estamos muy, muy comprometidos con esta propuesta y de verdad creo que es una responsabilidad de todos, y con la agricultura tropical que el gerente está pues empeñado pues en esta propuesta, y con todo el equipo del plan y el equipo de Asofrucol, yo creo que para dentro de 2 años, 3 años, vamos a tener unos resultados muy positivos. Así es, además, porque es una propuesta que aporta muchísimo al sector, y sobre todo va a permitir que otros sectores que estén, digamos, en esto, en ese trabajo, también se metan en este cuento y planteen esa necesidad de caracterizarnos en todo, en qué estamos, quiénes somos, qué hacemos y qué ventajas tenemos frente a todo lo que nos genera nuestro país. Como les digo, somos un país diverso en climas, en geografía, en morfología, entonces debemos aprovecharlo, y es lo que ustedes están planteando a raíz de estas propuestas de agricultura tropical, que me parece tan bonito el nombre. Entonces sí, realmente es algo que ustedes están sacando la cara y están mostrando esto, y espero que en poco tiempo ya todos estén, digamos, todo el país esté sintonizado frente a esta propuesta que ustedes están planteando, y poder decir, miren, yo a estas personas un día les hablé y les conté un poco de esto, pero ellos ya llevaban ese camino abonado y avanzado en todos estos procesos, que es algo que los he felicitado desde mi primera clase. Muchas gracias. ¿Quién más? Doctora Leonor, hoy están en modo partido y yo los entiendo y los respeto. Entonces, nada, yo solo quiero agradecer nuevamente la oportunidad de haber acompañado a este grupo de trabajo. Me ha parecido una experiencia muy, muy interesante, y pues espero en otra oportunidad poderlos acompañar y seguir conociendo un poco de este trabajo que ustedes vienen realizando. Muchísimas gracias. No olviden que tienen una tarea. Doctora Leonor, revise la información que le envié. Para que por favor se las difunda. Si encuentro alguna otra información, yo se la estaré pasando. Y pues muchísimas gracias a todos, y que disfruten y que gane Colombia. Muchísimas gracias. No, pues más que gracias a la profesora Paola, que nos acompañó en este ciclo con todos los grupos. Pues yo sé que no es fácil disponer de 2 horas de tiempo para ninguno de nosotros, ni los chicos, para ninguno de nosotros ha sido fácil. Son 2 horas por 3 días, más o menos, a veces 2 días a la semana, en un tiempo destinado para la familia, pero todos han sido muy, muy comprometidos, han sido muy participativos. No siempre los veo, y entonces cada vez que los veo yo aprovecho para darles las gracias. De vez en cuando les escribo por ahí por el grupo, los molesto, pero es con todo el cariño del mundo. Profe Pau, de verdad, muchísimas gracias. Yo ya compartí la información que tú me enviaste, ya la compartí con ellos, y yo les cuento que todo lo que ustedes me están compartiendo se lo comparto a la profesora Paola. Entonces, infinitas gracias a la profe, a la Universidad de la Costa, por habernos prestado y habilitado este espacio para nosotros, un espacio de diálogo, y que yo creo que todos aprendimos de diferentes formas. Hemos logrado el objetivo, estamos construyendo conocimiento y seguiremos haciéndolo. La próxima semana, chicos, empiezan con Economía Solidaria con la ingeniera Angélica, y conmigo nos volvemos a ver más o menos en 4 semanas, ya casi finalizando el diplomado. Vamos bien. Todas las tareitas, hemos dado la instrucción que queden habilitadas hasta el final del diplomado, entendiendo pues todas las dificultades de tiempo, pues porque no es el trabajo laboral de 8 horas, sino que son los desplazamientos de la familia, es un hogar que atender. Entonces, para que tampoco se dejen colgar a última hora para cargar esa información.
Infinitas gracias para todos. Les mando un gran abrazo a todos, incluyendo a la profe Paola. Y ya, la próxima semana nos vemos. Como siempre, yo entro a saludar en todas las aulas. Nos vemos y que tengan un feliz resto de partido y un feliz resto de semana. Que estén muy bien, hasta luego. Bueno, agradecer Gracias. a la profesora de que verdad fue Gracias, hasta luego. muy interesante. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Gracias. Feliz noche, gracias. Hasta luego.